Sean todos bienvenidos a esta serie de sermones acerca del tema, una vida guiada por el Espíritu Santo, entregados por el pastor David Yonggi Cho, en su Iglesia del Evangelio Completo en Yeouido, Seúl, Corea. Parte 5. El Espíritu Santo y la oración. Estamos en la era del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos que resultaba indispensable que Él se fuera a fin de que viniese el Espíritu, y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los 120 fieles que esperaban en Jerusalén y los llenó. Así se cumplió la profecía de Juan el Bautista. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo lo simbolizó una paloma, y la causa de ello es el carácter y la personalidad del Espíritu. Las palomas son tiernas, como también lo es la tercera persona de la Trinidad. Solamente conocemos el carácter del Espíritu Santo si tenemos comunión con Él. En el Antiguo Testamento no vemos al Espíritu como una personalidad distintiva, y en el Nuevo, Él mismo habla tanto de Cristo que podríamos perdernos la rica naturaleza de la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo podemos conocer al Espíritu Santo? Solo tomamos conciencia de su carácter al comenzar una vida de oración. Entre todos los evangelios, San Juan es el que más referencias contiene sobre el Espíritu Santo. En el capítulo 14 se llama a este el Espíritu de verdad y el Consolador. Es el Espíritu de verdad, porque puede tomar las palabras de Cristo y revelar la profundidad del significado de la palabra, y el Consolador, debido a que trae a nuestro corazón una paz que el mundo no puede dar, ya que éste solo conoce la que es el resultado del cese de las hostilidades. Sin embargo, el Espíritu Santo trae paz sean cuales fueren las circunstancias. Por lo tanto, al aprender a andar en el Espíritu, empezamos a hacerlo en verdad y paz. Si la verdad no opera en nuestra vida, si no caminamos en la paz de Dios, lo más probable es que no estemos en el Espíritu Santo. Primero, la oración abre la puerta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede bendecirle cuando lee las Escrituras, dirigirle al testificar de Cristo, ungirle al predicar y enseñar la palabra de Dios, pero si desea tener una comunión íntima con Él, necesita usted orar. Comprendí por primera vez esta verdad al principio de mi ministerio, cuando trataba con ahínco de llevar gente a Cristo, pero sin muchos resultados. Un día, cuando estaba orando, el Señor me habló al corazón, y me dijo, ¿cuántas codornices hubiera cazado Israel de haber salido a cazarlas en el desierto? No muchas, Señor, respondí. ¿Cómo fueron cazadas?, siguió preguntándome. Entonces comprendí que Dios había enviado el viento que trajo las codornices. El Señor estaba tratando de hacerme ver la diferencia entre ir tras de las almas sin la estrategia del Espíritu y el cooperar con éste. Luego me dijo algo que cambió completamente mi vida: debes llegar a conocer al Espíritu Santo y trabajar con Él. Yo sabía que había nacido de nuevo y que estaba lleno del Espíritu, sin embargo, siempre había pensado en el Espíritu Santo como en una experiencia más que como en una personalidad. No obstante, el llegar a conocerlo requeriría que pasara tiempo hablando con Él y dejándole hablar conmigo. Esta comunión con el Espíritu ha sido la causa de cada uno de los cambios principales de mi ministerio. La idea del sistema de grupos de células surgió de dicha comunión con el Espíritu Santo en oración, así como la fundación del Movimiento Internacional para el Crecimiento de la Iglesia. En realidad, ninguno de los principios más importantes que enseño en Corea y alrededor del mundo ha salido de un libro de teología, sino de una comunión íntima y auténtica con el Espíritu Santo en oración. Por otro lado, en mi vida personal, la comunión con el Espíritu Santo es lo más importante. Yo no podría vivir sin ese dulce compañerismo que ha llegado a ser tan familiar en mi vida. Por la mañana siento su vigor sobre mi corazón y tengo la fuerza necesaria para enfrentarme a los desafíos del día, sabiendo que saldré plenamente victorioso en cada situación. También he descubierto que no soy lo bastante listo para resolver los miles de problemas que se me presentan de forma constante. Sin embargo, puedo decir simplemente al Espíritu Santo: Dulce Espíritu, déjame contarte la dificultad en que me encuentro. Sé que conoces los pensamientos de Dios y que ya tienes la respuesta. Luego espero con seguridad la contestación del Espíritu Santo.
Al descubrir a lo largo de todos estos años que el Espíritu Santo me renueva espiritual, mental y físicamente, he comprendido que la comunión diaria con Él es algo necesario. De la hora que paso cada mañana en oración, gran parte del tiempo lo dedico a la comunión con el Espíritu. Cada vez que Dios me da algo nuevo y fresco de la palabra, sé que procede del Espíritu de verdad que mora en mí. Del mismo modo que el Espíritu Santo hizo concebir a María, puede asimismo fecundarnos con la palabra de vida. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esta es la razón por la cual millares de personas hacen cola delante de nuestra iglesia los domingos para asistir a cada uno de los 7 cultos que tenemos y por la que nuestro culto televisado es uno de los programas de mayor audiencia. La gente no está simplemente interesada en que se le enseñe la palabra, sino que desea la verdad ungida por el Espíritu Santo. Pablo experimentaba este tipo de enseñanza, y así testifica a la iglesia de Corinto, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, 1 Corintios 2 del 12 al 13. El Espíritu Santo no solo nos unge para que ministremos la palabra de Dios con poder y autoridad, sino que también nos protege de los ataques del diablo. El hecho de pastorear la mayor iglesia del mundo no me exime de las embestidas de otros. Lo que me molesta no son los ataques del mundo, sino los que proceden de algunos creyentes que tienen la capacidad de ofender. Pero una comunión diaria en el Espíritu Santo puede protegernos, no de semejantes ataques, sino de sus efectos. Observamos este principio claramente revelado en la vida de Esteban, el primer mártir de la Iglesia. Como vemos en Hechos 7, Esteban proclamaba la palabra de Dios con gran poder, sin embargo, la respuesta de Israel fue que se sintieron tan culpables que desearon matarlo por causa de sus palabras. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículos 54 al 56. Pablo termina su segunda epístola a la iglesia de Corinto, diciéndoles, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, y se refiere nuevamente a esta comunión con el Espíritu Santo en Filipenses 2:1. Si sus oraciones son algo vacío y no suponen un estímulo para usted, tal vez sea que no está obedeciendo la amonestación de Pablo de tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu le introducirá al gozo, la paz y el sentimiento de justificación que usted desea. Recuerde que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Segundo, la oración da lugar a las manifestaciones del Espíritu. En su primera epístola a la iglesia de Corinto, Pablo escribió, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, 1 Corintios 12:1. Este versículo igual podría haberse escrito hoy día, ya que muchos en la iglesia desconocen los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo. Por otro lado, muchos que saben acerca de estas cosas no conocen cómo y cuándo han de utilizarlas. El Espíritu Santo viene por primera vez a una persona cuando ésta nace de nuevo, después de lo cual, se nos amonesta a tener una relación más íntima con Él. Yo llamo a esto, recibir la plenitud del Espíritu Santo. Esta plenitud la conseguimos mediante la oración, y también aprendemos a ejercer nuestros dones espirituales por medio de la oración. Los dones de ministerio. Pablo hace una división de los dones de ministerio en varias citas. Estos dones Dios los da a quien Él quiere, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, 1 Corintios 12:18. Una vez que conocemos nuestro don de ministerio, debemos desarrollarlo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4 del 14 al 15. En esta última cita, Pablo enseña a Timoteo que el ocuparse, o meditar en oración,
en esas cosas, lo ayudará a desarrollar el don de ministerio que le ha sido concedido. En 1 Corintios 12, Pablo hace una lista, no exhaustiva sino esencial, de los dones del ministerio: apóstoles, profetas, maestros, luego otros de menor categoría, pero no menos valiosos como milagros, dones de sanidad, ayuda, administración y lenguas. El primer nivel en los dones de ministerio se indica de un modo más exhaustivo en la carta a la iglesia de los Efesios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4, 11. En el siguiente versículo se nos dice cuál es la función de este primer nivel de dones de ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 12. ¿Cuál es el propósito del liderazgo en el ministerio cristiano? Preparar a personas laicas para que ministren, de modo que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado y fortalecido. ¿Cómo crece y desarrolla su ministerio un determinado individuo? Meditando acerca de dicho ministerio en oración. Por lo tanto, ya sea usted pastor, administrador de iglesia, líder de célula o diácono, su don solo crecerá y se desarrollará por medio de la oración y la meditación. Las manifestaciones del Espíritu. Los dones de ministerio espiritual los reparte el Espíritu Santo según la elección del Padre. Sin embargo, todos los cristianos pueden manifestar al Espíritu Santo. El propósito de las manifestaciones es que cada persona de la asamblea sea edificada. Pablo dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. 1 Corintios 12 del 7 al 11. El capítulo 14 de 1 Corintios está dedicado al uso apropiado de la manifestación del Espíritu Santo, especialmente en lo relacionado con la asamblea pública. El propósito principal de esas manifestaciones es edificar a todo el grupo, y no solo demostrar lo dotado y espiritual que es uno. El capítulo 13, más conocido como el capítulo del amor, no dice que el amor sea mejor que los dones espirituales, sino que nos indica la motivación adecuada para el ejercicio de dichos dones. Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 12:31. Fíjese que Pablo no dice, les muestro algo más excelente. No, en el capítulo 13 el apóstol se concentra en el camino aún más excelente. Ya que el Señor es un Dios de orden, todas las cosas que se hacen en una iglesia deben ser hechas también con orden, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33. Cuando enseñamos a los cristianos de Corea a orar para que la iglesia sea edificada sobre una sólida base bíblica, no pasamos por alto los dones tratados en 1 Corintios. Para desarrollar los dones y las manifestaciones espirituales hay que dedicarse a la oración. La oración hará que los diferentes dones del ministerio cooperen unos con otros y no compitan entre sí. La oración producirá la motivación del amor, que mantendrá todos esos dones y manifestaciones espirituales en el debido orden. La solución es orar. Tercero. La oración produce sensibilidad espiritual. La escritura es algo más que tinta negra sobre papel blanco. Las palabras impresas en la Biblia representan más que meras expresiones, son la palabra de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad, es necesario que adoren. Juan 4:24. Jesús dijo en cierta ocasión, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede proporcionarnos una sensibilidad espiritual tal que seamos capaces de comprender la palabra de Dios en una dimensión nueva y más amplia.
También Pablo enfatiza este punto, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2 del 7 al 10. Pablo también hace hincapié en la importancia de comprender la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, que tiene lugar por medio de la oración, cuando afirma, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, 14. La razón por la cual el mundo, a pesar de toda su sabiduría natural, no puede entender la palabra de Dios, es que ésta pertenece a una dimensión más elevada que la simple sabiduría y la percepción humanas, contiene una dimensión espiritual imposible de comprender sin el Espíritu Santo. Uno de mis himnos favoritos es Break Thou the Bread of Life, Pártenos el pan de vida, de William Sherwin, que en su cuarta estrofa escribió, envía, oh Señor, tu Espíritu a mí, que toque mis ojos para verte a ti. De tu palabra, Señor, la verdad, revélame y haz que te pueda mirar. Cuando tomo en mis manos la más preciosa posesión material que tengo, mi Biblia, le pido al Espíritu Santo, oh, Santo Espíritu, abre mis ojos para que contemple la verdad de Dios en tu palabra sagrada. Qué delicia supone estudiar la palabra de Dios después de haber orado. En Romanos, Pablo escribió que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios aumenta nuestra fe cuando desarrollamos el sentido del oído o sensibilidad espiritual. Dicha sensibilidad espiritual es el resultado de un estudio con oración de la palabra de Dios. La dependencia del Señor acrecienta la sensibilidad espiritual de la persona. He aprendido que cuando dependo completamente de Dios, Él siempre me guía y me proporciona comprensión de su palabra. A veces ello requiere atrevimiento, pero, después de haber orado y haberme lanzado en fe, recibo aún más de esa sensibilidad, y al desarrollarse mis sentidos espirituales, puedo comprender el alimento sólido de la palabra de Dios, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. El escritor de Hebreos está sencillamente indicando los requisitos necesarios para poder comer el alimento sólido de la Escritura. Los que han desarrollado su sensibilidad espiritual son capaces de ingerir alimento sólido utilizando el discernimiento que ya tienen. Por el contrario, los que no la han desarrollado, solo pueden participar de la leche de la palabra de Dios. Cierta noche, durante nuestro tiempo devocional como familia, mi hijo mayor manifestó algo que movió a expresar con claridad la importancia de mi total dependencia del Espíritu Santo. Fue lo siguiente: madre, yo no voy a pasar tanto tiempo en oración como mi padre. Soy joven y tengo confianza en mí mismo, no necesito orar de esa manera. ¿Por qué tengo que pedirle a Dios que me ayude en todo? Hay muchas cosas que puedo hacer por mí mismo. Al escuchar sus palabras mi corazón se llenó de compasión por mi hijo adolescente, de modo que fui muy sincero con él. Oye, le dije, tú y tus hermanos miren a su padre y escuchen con atención. Todo el mundo en Corea me conoce, ¿no es así? Así es, respondieron. Yo soy el pastor de la iglesia más grande del mundo, ¿sí o no? Sí, papá, replicaron al unísono. Pues mírenme bien. En otro tiempo me estaba muriendo de tuberculosis y ningún médico pudo socorrerme ni curarme. Además, era tan pobre que no tenía para pagarme el tratamiento en un hospital. Mi educación formal terminó después del primer año de bachillerato. No cuento con una posición social elevada, ni con genealogía famosa, ni, como persona corriente que soy, con nada de que jactarme. Ustedes no pueden alardear de mí, ya que no tengo dinero, posición ni educación. Sin embargo, he confiado en el Señor y miren lo que ha hecho conmigo. Pero, ¿saben el secreto de mi éxito? Derramaba el corazón delante de Dios,
dependía de él, con su ayuda me instruí a mí mismo, leí cada libro en inglés que caía en mi poder, estudié diligentemente, orando todo el tiempo. Ahora, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Hijos, si únicamente dependen de sus propias fuerzas, sus estudios y su sabiduría natural, se hundirán en el pantano de este mundo. No sean arrogantes. Aprendan a depender del Señor, como yo. Después de hablar a mis hijos de esta manera, tuve la certeza de que no solo me habían oído, sino que entendían las implicaciones de lo que había dicho. Su actitud cambió tanto como sus semblantes una vez que comprendieron la importancia que tenía la total y absoluta dependencia del Señor. Pero cuando oro, mi sensibilidad no se ejercita únicamente en la escritura, sino también en el discernimiento de la presencia de Dios. A veces, dicha presencia es tan clara durante mis ratos de oración y comunión que le podría tocar. Si uno no tiene este tipo de comunión orando, la vida cristiana, sobre todo cuando se ejerce un ministerio pastoral, puede convertirse en algo aburrido y rutinario. En caso de que no esté usted acostumbrado a esta clase de comunión, ha llegado la hora de comenzar a practicarla. Oremos. Precioso Espíritu Santo, hazte real para mí. Haz real la presencia de Cristo. Dame una nueva comprensión de tu palabra. Quiero andar en amistad contigo, Espíritu Santo. Perdóname por todas las cosas que hago o digo que te apagan, te entristecen. Pido perdón por cada una de ellas. Confieso mis pecados. Pido a la sangre de Jesús que me limpie. Por favor, convénceme de pecado, justicia y juicio. Tú eres irresistible y eres más poderoso que yo. Por eso sé que puedes transformar mi vida. Enséñame a orar como conviene y conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la quinta parte de la serie de sermones, Una vida guiada por el Espíritu Santo, con el pastor David Yonggi Cho. Hasta una próxima oportunidad.